Muy buenas noches para todos. Qué bendición poder estar ya ahora en esta clase, ¿verdad? Donde vamos a tener el cierre de lo que estuvimos viendo, los procesos neurotranspersonales del individuo, todo lo que pasa neurológicamente, transpersonalmente. La verdad que es algo inmensamente impresionante de todo lo que logramos ver la semana pasada, digo, hace 15 días, y también pues con lo que nos va a compartir el día de hoy el doctor Alfaro. Así que, doctor Alfaro, gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña por aquí también, tenemos a un compañero de allá de Perú, el pastor Pablo Cornejo, y yo creo que en un ratito más a la hora de las participaciones, ahí va a tener oportunidad de compartirnos un poco acerca también de lo que están haciendo por allá. Y pues bueno, está aquí también para escuchar la clase con nosotros, doctor Alfaro. Así que adelante, usted Gracias, nos dice qué sigue. gracias, Pastor Pablo, también bienvenido. Gray, yo nada más les digo a esta clase, agárrense bien, porque está de verdad detonante. No voy a profundizar algunos puntos que estuvimos viendo, porque yo creo que serían más, ¿cómo se dice? Más detalladamente explicados. Por ejemplo, el concepto de la epigenética para poder entender los eneagramas, para poder entender otros elementos que escriben alrededor de esta propuesta. Pero quiero hacer y retomar lo siguiente para darle inicio, Arturo. Voy a compartir, ¿verdad? ¿Ya está listo? Adelante, ya está habilitado ahí para compartir. Ya está listo. Ustedes me dicen, me indican el momentito que ya aparezcamos, por favor. Ya la estamos viendo. Ok, muy bien. Bien, si recuerdan, esta fue la última diapositiva que estuvimos viendo algunas de las experiencias, ¿verdad? Que se decía. Y bueno, sobre todo estuvimos explicando en la primera sesión qué pasaba, cómo estaban los lóbulos del cerebro, cómo estaban cada uno de estos. Y vamos a entrar ahora en esas redes vamos a decir, neurológicas que se van creando de acuerdo a la experiencia y qué tipo de neurotransmisores o neuromoduladores o neurohormonas procesan esas experiencias y cómo quedan grabadas en ese eneagrama. Ahorita se los voy a explicar y nada más quiero retomar esto. Entonces, vamos a ver ahorita los puntos que están en su escrito, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la psicoterapia y la espiritualidad. Nos vamos a basar para llegar a la aplicación de este tipo de técnicas sin perder de vista el punto cristocéntrico, decíamos nosotros, la parte espiritual sin necesidad tampoco, porque se va a ver el punto de la cuestión ética y moral de las personas, el respeto, ¿verdad? A esa integralidad de la persona. Entonces, en esta última diapositiva que nos quedábamos, decíamos algunos lugares del cerebro que pasan, en donde se producen, bueno, hoy vamos a ver en día algunos neurotransmisores que provocan o que facilitan o que van haciendo esas rupturas o esos procesos de sanidad y restauración que podemos entender sin quitar una esencia. Recordemos nosotros que en esa entidad somos cuerpo, alma y espíritu y bajo ese esquema es lo que vamos a estar trabajando en este sentido. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues este esquema para que lo podamos ver y vamos a entender algo que nos debe de quedar claro en el cerebro. Hay una premisa que nos dice la siguiente. La mente, es decir, la mente, el cerebro es el órgano, recuerden, la mente son todos los procesos neurológicos de experiencias derivadas a través de nuestros filtros que llamamos los sentidos y la decodificación que hacemos de esa experiencia. Por lo tanto, la mente no distingue entre la imaginación y la realidad. ¿Y esto a qué nos lleva? Que el cerebro no reconoce la realidad o la fantasía, reconoce tus creencias. Les dije hace 2 semanas, hace 15 días, que todo lo que tú y yo somos está basado en el sistema de creencias. Todo el 90% todo lo que eres de manera consciente, todos son creencias. Y comentaba, por ejemplo, creemos que la Tierra es redonda, pero nadie de nosotros ha salido a la estratosfera, la ha ido a medir, la ha ido a comprobar. Simple y sencillamente lo creemos. Así como decimos también, la distancia de aquí al Sol es de tantos kilómetros o de tantos años luz o de tantas situaciones. También lo creemos. Ninguno hemos ido a medir
o a establecer esos rangos. Todo han sido simplemente apreciaciones que algunos estudiosos, ¿verdad?, en el área de la física y en otros elementos nos lo han ido dando. Entonces, todo esto lo reconoce por tus creencias. Así que lo primero que nosotros debemos de entender, ¿sí?, o lo que puedes tú hacer es que implica entender lo que va a suceder luego. ¿Y esto qué se refiere? Pues es trabajo, es disciplina, es compromiso, es tiempo. Para la neurociencia, cambiar es sinónimo de aprender. Los procesos neurotranspersonales tenemos que reaprender. Hay uno de los elementos, una de las materias, no recuerdo exactamente cuál es, pero está el doctor que sí sabe toda la malla curricular, donde estamos el desaprender. ¿Sí? Esa situación de esa desintegración que hacemos de aquellas cosas pasadas para integrar a lo nuevo. También nos habla, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que pasa en los adultos? Que nosotros como adultos queremos siempre tener el control de todas las cosas, por lo tanto, nos cuesta mucho trabajo poder cambiar. Y lo primero que nos dice este apartado es que tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber si quieres mover o no algo de tu vida. Esto es lo más importante, porque hay personas que están tan ancladas, tan cimentadas, tan agarradas de ese pasado. Hay quienes decimos, ni cuenta nos damos que tenemos esas cadenas. Y ahí es donde interviene la parte terapéutica o la parte de consejería, donde ayudamos en los procesos de desintegrar esa situación, ese anclaje, para que por sí mismos comenzamos a hacerlo sin generar en la persona tampoco una dependencia, sino que sea él en esa integralidad del ser, en ese concepto o trabajo holístico que permita precisamente a la persona encontrar sus propios procesos neurotranspersonales que le van a permitir ahora sí mantenerse firme en la convicción y en la decisión que pueda tomar cuando hace una declaración de fe en las cosas que él está haciendo o distribuyendo. Entonces decíamos nosotros, el punto 4 de todo el esquema que ustedes le dieron, lo voy a repasar porque eso lo tienen, nada más quiero centrarme en los puntos más primordiales que considere ella. La integración de enfoques neurocientíficos en la práctica terapéutica. De esto se trata precisamente esta materia, que nosotros podamos fusionar todos esos conocimientos de la neurociencia a las técnicas terapéuticas que ya se conocen o que se le dicen tradicionales, y esto es para mejorar la comprensión y el tratamiento de todos los trastornos mentales. Comprender la neurobiología de los trastornos, es decir, que hay algo que pasa y esa neurobiología, pues son las redes neuronales que hace y que se pueden modificar de acuerdo a la neurociencia. Existe el concepto de la plasticidad neuronal y esto es cómo revertir algunas cosas que nosotros hemos ido incorporando a nuestra experiencia personal y entonces cómo hacerlo en condiciones diferentes. También hablamos de la personalización de las intervenciones. ¿Esto qué significa? Que yo necesito de alguna manera hacer ese tipo de estrategias personalizadas. No son recetas que las voy a estar utilizando ya con todas las personas que nos lleguen porque así me dieron. Yo necesito primero, y ahorita vamos a ver la metodología que hacemos. No me adelanto, pero sí les digo que en estas estrategias se hacen de manera personalizada para que puedan tener la efectividad en las cosas que tú y yo vamos a estar ayudando a las personas. También nos habla, en un punto tercero, dice, de la utilización de intervenciones basadas en neurociencias. Entonces, esto nos habla que hay algunas estrategias que dice como la regulación emocional, la atención plena o mindfulness, la reestructuración cognitiva. Hablamos, algunos momentos vamos a hablar de la programación neurolingüística o del coaching transpersonal que nos van a llevando. Son herramientas que nos van a permitir precisamente ayudar en esa intervención para poder sacar del estado que se puede encontrar alguna persona. También hay que enseñar o educar al paciente, al individuo. Hay que empoderarlo para que esa relación que exista entre la experiencia cerebral y la experiencia psicológica para su recuperación. Decíamos que en muchas ocasiones en nuestra mente, decía que para la mente no distingue entre la imaginación y la realidad, pero él está pensando que sí vio algo, que sí oyó algo y todo, y esto es posible, sí es real, pero ¿cómo lo podemos transformar para que se corte ese circuito o esa repetición de experiencias que está pasando? Y también nos habla de una evaluación neurocognitiva. Entonces, es muy importante tener nosotros estos apartados, estos diagnósticos, estos referentes que son tácitos reales, ¿verdad? Que son tangibles,
¿Por qué? Porque eso nos va a determinar precisamente los estadios emocionales que la persona pueda estar presentando derivado de alguna situación o experiencia. Y bueno, ya en la práctica, en esa devenir del tiempo, en cuanto hemos atendido por largo tiempo a personas, pues ya uno va calibrando cuando llega la persona es aparentemente qué pudiese traer y es donde comenzamos a hacer precisamente este trayecto. En otras palabras, estaremos activando esa parte espiritual en la esencia del ser que nos permitirá precisamente discernir lo que la otra persona pueda tener. Y esa experiencia nos va a dar precisamente efectividad en la sugerencia o en la aplicación de algunas estrategias o técnicas basadas en este modelo. También hablamos del monitoreo, hay que medirlo, ¿verdad? Y ese monitoreo, pues hay que ver o sacar ahora, hay tomografías, hay resonancias, hay electroencefalogramas, hay muchas cuestiones de imágenes cerebrales que nos permiten realmente si esas modificaciones se van dando a través de la experiencia. Y esto es algo que nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Porque estamos utilizando la ciencia y la tecnología, pero basadas en esos modelos para poder establecer la comunicación entre las tres entidades del cuerpo, mente y espíritu para que podamos alinearlo y que no exista ese determinismo, sino que se vuelve un proceso de caos a un proceso de uniformidad, a una alineación correcta de todas estas áreas, a una prevención de recaídas. Hoy, ¿cuántas veces vemos, verdad, que hay personas que pareciera que entran a ciclos que van generando precisamente algunos mecanismos que se repiten y se vuelve cíclico el proceso? Tenemos que ayudarles a esas personas con técnicas basadas en neurociencias para que fortalezcamos el concepto de lo que hoy se le conoce como resiliencia, es decir, esa capacidad de sobrevenir o sobrepasar aquellas cosas. Recordemos que está escrito que no nos darán ninguna carga mayor de la que tú y yo podamos salir adelante. Entonces, hay que reforzar esto para prevenir las caídas. Hay una colaboración, por esto es importante estas comunidades que a través de esta formación que estamos recibiendo, es interesante porque nos vamos conectando. Ahorita hay gente que, como hablaban, de Perú, de Estados Unidos, de otros estados que están alrededor de nuestra república, y esto nos permite que nos vayamos intercambiando las experiencias, sobre todo para ayudar en el concepto como profesionales de la salud mental, del bienestar o de la higiene, como queramos llamarle, y también algunos expertos en esas áreas de neurociencias para que podamos destigmatizar los trastornos mentales y verlos desde una perspectiva biopsicosocial para poder ayudar a su recuperación. Entonces, a grandes rasgos, en términos teóricos, que es lo que ustedes tienen en sus documentos, vamos a ver ahora de qué se trata. Bueno, en la consideración de que la espiritualidad puede contribuir a la salud mental. Aquí es donde vamos a entrar. Hoy por hoy ya sabemos que hay muchas teorías, muchas corrientes psicoterapéuticas, pero ahora le agregamos el concepto teológico, el concepto espiritual. ¿Y esto cómo puede contribuir a la salud mental? Bueno, abordar en esencia la totalidad de bienestar de una persona es la integración de la dimensión espiritual en el ámbito de la salud mental. Muchas ocasiones la dejamos fuera, pero quiero decirte que hay ya escenarios donde precisamente una de las dimensiones del ser humano es la dimensión espiritual. Y no estamos hablando de un concepto religioso ni dogmático, sino simple y sencillamente de esa transpersonalidad, de ese saber que hay algo más allá de mí y de ti que nos une y que nos permite precisamente darle sentido a este concepto que nosotros llamamos. ¿Y en dónde, que llamamos vida, perdón? ¿Y en dónde se sustenta el proceso? En las creencias, en los valores, en esas prácticas día con día de lo que hacemos de la espiritualidad, como es la oración, como puede ser la alabanza, como puede ser la adoración, como puede ser la meditación y algunas otras prácticas que van a ser parte de la metodología. Simple y sencillamente lo establezco como tal. Hay que darle, dice, significado, perdón, y propósito. La espiritualidad, eso es lo que nos va a permitir encontrarle un significado, es decir, un sentido a la vida. Por ahí ya vimos algunos elementos donde decía Víctor Frank, de el encontrarle el sentido de vida. Entonces, en esta particularidad, encontrarle el significado y propósito a lo que tú y yo estamos haciendo para que ese propósito de vida nos enmarque, nos direccione y nos permita precisamente retomar ese propósito al cual tú y yo estamos llamados o destinados. Nos va a dar ese elemento que hablábamos hace un momento de la resiliencia y cómo
enfrentar o consecuentemente las situaciones que estamos viviendo. Las creencias espirituales, o sea, yo creo que Dios me bendice, yo creo que soy sano, yo creo que tengo esta fortaleza. Esos pensamientos esas creencias pueden ser fuente de una resiliencia durante momentos difíciles o complejos. Es lo que nos va a mantener firmes para no desviarnos, dice su palabra, ni a izquierda ni a derecha, sino cómo caminar en rectitud, en prontitud. No significa que no tendremos pruebas, no significa que no tendremos de alguna manera tentaciones, significa es que yo voy a tener la capacidad de poder vencer esas circunstancias por las cuales estoy atravesando en momentos determinados de nuestra vida. Entonces, generamos que la espiritualidad, como lo puede ser en la convivencia, es un vínculo que se va a dar y que esas prácticas de espiritualidad pueden brindar apoyo social o apoyo de restaurar para que nosotros podamos ayudar a las personas a salir adelante. Por lo tanto, siempre estar en una comunidad religiosa, estar en una comunidad llamada iglesia, estar en un grupo donde se están hablando algunos elementos de carácter positivo y de proposiciones que nos puedan llevar a encontrarle ese sentido a la vida, nos va a ayudar mucho porque está vinculada a eso, a ese concepto. La espiritualidad básicamente, cuando lo escuchamos, son entidades como la iglesia, como grupos, ¿verdad? Que se dedican a hacer esas, experiencias que de alguna manera van ayudando a rescatar lo más pleno y hermoso que pueda tener el ser humano. También nos habla de la práctica del mindfulness y la meditación. O sea, muchas tradiciones espirituales incluyen la práctica del mindfulness y la meditación. El mindfulness es como la atención plena, es decir, estar consciente del aquí y ahora, en el momento que me encuentro, disfrutar la puesta en sol, la aparición de la estrella, el sonido del viento, del agua, o sea, todo esto, tener una conciencia plena y sobre todo la magnitud de lo que esto implica, cómo hay una sincronía, cómo hay una armonía en todo el universo que nos permite precisamente el sentido de vida. Y bueno, nos invita también a algo, a la práctica del perdón y la gratitud. Son conceptos espirituales que nos pueden llevar a tener impactos positivos en la paz y en la salud mental. Y estos elementos que alrededor de ahí está, estas estrategias que, repito, los habíamos ya tocado, pero quise ser más enfático en este momento para que podamos entender cómo puedo hacer entonces una práctica de carácter neurotranspersonal de cada individuo para poderlo entender cuando éste nos llegue. Y ahí es donde vamos a tratar de entender estos conceptos. Hablamos también, y se va a tocar el punto de la ética y los valores. Entonces, la ética y los valores son algo muy fundamental, son ejes rectores que los individuos y las sociedades lo tienen como principios, ¿verdad? Que van a establecerse en la relación precisamente. Hablamos en algún momento de nuestras clases que la cuestión del ser humano siendo un ente racional, emocional y relacional. En las relaciones precisamente es donde vamos a estar viendo en práctica, es donde mostramos, donde ponemos o somos el ejemplo a seguir. Por eso nos constituye un compromiso y responsabilidad el saber portadores de un ADN que sale fuera de estos conceptos que nosotros conocemos. Un ADN espiritual, un ADN que trasciende en el espacio y el tiempo, que nos permite precisamente reeducarnos en todo lo que tú y yo estamos haciendo. Y ahí también un sentido de conexión. La experiencia transpersonal de carácter espiritual que tiene que ver en la situación de la deidad o de la teología nos habla que fomenta un sentido de conexión con algo más grande. Por eso se le habla a este elemento transpersonal. Es algo que va más allá de lo que tú y yo podemos nosotros percibir o darnos cuenta de manera o a través, perdón, de nuestros sentidos. Entonces, la parte transpersonal es encontrarle esa misión, por eso hablamos de una transmisión, o sea, más allá de lo que creemos que es exactamente el concepto de vida, sino que va más allá. Hay un propósito mayor que lo vamos experimentando y esa experiencia espiritual, te lo decía, está grabada en cada uno de nosotros. Por eso somos individuos, sin embargo, cada uno tenemos unas diferencias y cada uno tenemos propósitos. El universo está abierto para todos. Las bendiciones están puestas para todos, pero dice que hay que tomarlas, que hay que establecerlas, que hay que conquistarlas, que hay que buscarlas.
que hay que esforzarnos y ser valientes, que hay que ser violentos en la determinación de hacer cambios precisamente en nuestro bien. Y nos habla entonces que como consecuencia tenemos el bienestar emocional. Es decir, la espiritualidad es esa expresión de las emociones y la búsqueda de ese equilibrio emocional. Y la emoción no es más que disparadores o botones, ¿verdad? Que van a permitir que se eche toda esta maquinaria que somos los 12 sistemas que componen el cuerpo. Es en básica, ese es en esencia. Ahorita te lo explico, más adelante repito, cómo es que opera, cuál es el mecanismo de la emoción que nos hace la decodificación y bueno, algunos comportamientos que como seres humanos vamos teniendo de manera consciente o inconsciente. En ese sentido, de lo que tú y yo estamos haciendo, también buscamos que en apoyo en decisiones y crisis existenciales, dice que la espiritualidad nos puede proporcionar orientación y consuelo. No es resignarnos a algo, sino comprender que la vida tiene un inicio y tiene un fin, que la muerte forma parte del proceso de vida. No podemos estar subyugados a estar siempre dependiendo de a veces de circunstancias o de personas para sentir nuestra estabilidad emocional, nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro sentido de vida. Vemos que muchas personas pareciera ser que de pronto es normal porque tenemos emociones, te decía, pero la pérdida de un ser querido no tiene que decir, no significa que ahí termina también la nuestra, sino cómo solventar y en honor de esa persona realmente seguir nosotros fortaleciendo hasta que seamos llamados a esa presencia, a esa nueva vida, a ese nuevo ciclo, a esa experiencia de la vida eterna. Y tenemos el concepto de la autotrascendencia, es decir, nos comprometemos tú y yo, no, nadie va a hacer por mí lo que yo no haga. Y en ese concepto, la espiritualidad nos hace corresponsables de esto y vamos a ver ese tipo de personas en donde tú y yo a veces nos hemos pasado, son procesos que hemos vivido de manera, y repito, consciente o inconsciente, y esta orientación desde una perspectiva holística, integradora, va a adjetivos que pueden hacernos que tengamos precisamente ese equilibrio en la parte emocional, espiritual y corporal. Por lo tanto, cuando este equilibrio se da, el concepto de bienestar nos lleva a una buena salud, a un buen diálogo, a una buena comunicación, a una buena relación en todos los elementos que tú y yo estamos realizando. Entonces, el punto último del contenido de esta asignatura nos habla de la ética y la teología en el tratamiento neurotranspersonal. Esto te repito y decíamos, ¿verdad? Que es muy importante que tú y yo podamos tenerlo muy en claro para poder darle significado a lo que tú y yo estamos haciendo en los momentos que estamos poniendo. Entonces, esos dilemas de que hasta dónde podemos nosotros pasar, y voy a ponerte algo, a nivel inconsciente no va a pasar nada porque hay como bloqueo, como un reseteo en lo que tú y yo estamos haciendo. No sé si me explique, es decir, hay una barrera a nivel que nos da una protección. Nada ni nadie puede hacer algo contigo si tú no lo permites. No hay poder, no hay nada, solamente el poder del creador es el único que puede en nosotros, mediante su espíritu, hacer la modificación de todos los procesos. ¿Sí? Pero no lo hace tampoco involuntariamente, accede a cuando yo le doy ese permiso. Sin embargo, a veces, sin darnos cuenta, abrimos la puerta y permitimos que pues ahora sí entre hasta el vecino y todo lo demás. Ahí es donde tenemos precisamente que nosotros tener muy en claro que esta particularidad de la ética en la teología para el tratamiento de la persona de manera neurotranspersonal, pues tenemos que tener muy en claro y esta reflexión nos debe de decir y nos debe de atravesar que nunca vamos a ir en contra de los principios y del sistema de creencias de la persona, sino que hacerlo ver y entender cuál es ese proceso. La otra es sobre esa discusión de los dilemas éticos o que estamos hablando nosotros, de conocimientos neurocientíficos, tampoco se trata de una panacea. Esto es algo entenderlo dentro de la propia escritura, cómo traerlo nosotros para después aplicarlo con esas técnicas en lo que tú y yo estamos haciendo. Entonces, esos dilemas éticos es que tú debes de saber que cuando algo se nos da, somos portadores de eso y somos cuidadores. Es de cuenta como la ley que tenemos ahorita. Todos sus datos están resguardados y protegidos
bajo la ley, ¿verdad? Entonces, así también tenemos que comenzar a actuar nosotros. ¿Y cómo dar cómo incorporar los principios teológicos en los procesos terapéuticos? Es decir, lo que ya sabemos, lo que ya está escrito, lo que hace más de 2000 años se nos ha venido haciendo, como hoy hay una abertura, ¿sí?, espiritual, de unos ojos, de un entendimiento, de una sabiduría que permite cómo entender lo que ahí se nos estaba diciendo, pero hoy con herramientas que nos van a facilitar esos procesos a completarlo. No únicamente es el declaro, yo te digo, yo te suelto, esto, porque sí da, pero recordamos que vimos algo. A veces hay procesos de recaídas porque el proceso neurotranspersonal no quedó bien instalado. En muchas ocasiones nos pasa. Como nos ha sucedido, se pierde la conectividad, no llega bien la información. El internet se fue. Es de cuenta, es exactamente algo similar porque son procesos bioquímico-eléctricos que suceden en este concepto de hacer las redes neuronales en lo que tú y yo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo está esta metodología? Pues empezamos con algo bien sencillo. Dice que el terapeuta debe decidir utilizar una serie de técnicas para la evaluación psicológica y comprender y mejorar los patrones cognitivos y evaluar la respuesta del sistema nervioso ante el estrés principalmente. ¿Qué hago yo? Una entrevista clínica, aquí viene, después aplicar cuestionarios estandarizados que ya estaremos viendo o se estarán dando cuáles son ese tipo de cuestionarios que son ya aprobados, que ya tienen certeza de lo que se está haciendo. Después, cómo hacer una monitorización fisiológica, que hablábamos hace un poquito acerca de los esquemas del uso de la ciencia y la tecnología para monitorizar qué está pasando, qué está sucediendo, qué cambios fisiológicos tiene, por qué aparece urticaria, por qué le da comezón, por qué hay cambios de temperatura. No es nada más el que tenemos una o no por la edad, sino que hay algo que está pasando por los procesos mentales o neurotranspersonales que estamos viviendo. También la técnica de imaginería que decíamos también. Utilizar la resonancia, los TAG, la encefalograma, todos esos elementos que alrededor de esto está para poder irlo haciendo y poder ser más asertivos en las cosas que estamos logrando. El registro de pensamientos automáticos, es decir, hacer consciente a la persona es en qué momento sientes que eres consciente de que apareció esa sensación y qué crees o alrededor de esto es, qué está pasando, qué pensamientos ya con día vienen, cuáles se repiten, qué visiones, qué frases, qué expresiones o qué situación en un momento determinado son los que activan esos mecanismos. Y después también nos dice la aplicación de pruebas neuropsicológicas, es decir, erradicar que haya cualquier concepto. Hoy sabemos que puede haber inflamación o no irrigación lugar, algunos conceptos, o la no producción de ciertos neurotransmisores o la producción mayormente de ciertos neurotransmisores, de manera consciente o inconsciente, sino por las experiencias venidas desde el pasado. Entonces, toda esta serie de elementos que podemos ver es para ir descartando precisamente que la parte almática pueda estar alineada. Cuando esto está en corrección, ahora sí podemos nosotros hacer una intervención para que se alinee cuerpo, alma y espíritu y nos permita precisamente la renovación y restauración de la persona y que no haya o que no regrese a recaídas. Esta metodología nos habla de ciertos mecanismos o pasos a seguirle. Esa metodología es cómo implementamos entonces las estrategias basadas en la neurociencia, como la regulación emocional, como la atención plena en mindfulness y cómo abordar desde esa perspectiva todos los síntomas de lo que genera la ansiedad. Hoy entendemos que hay la ansiedad de lo que es el estado y la ansiedad de lo que es el ser. Y es decir, en unas es pasajera y otras. Y después la sintomatología que esta misma produce o que nos está dando. Y que estas estrategias basadas en la neurociencia tenemos la regulación emocional. ¿Y esto cómo lo hacemos o cómo lo tenemos? Una de ellas precisamente es la práctica de la visualización creativa, es decir, imagina esto, ve aquello, la respiración consciente, la llenura, llevándolo desde ¿cómo se llama? Meditación guiada, donde recibe el aire de tu cerebro, tu cuerpo, tu pecho, tu vientre, tu estómago, tus piernas, tus rodillas y todo, y estás lleno y saturado, ponle una coloración y vamos hablando de esos modelos. También el ser consciente, qué me enoja y cómo lo puedo ir cambiando
para que esa situación se pueda estar llevando en un momento determinado y nos permita precisamente llevar de un lugar a otro, estarlo zafando. Acuérdate que el proceso del cerebro es por selectividad y lo hace de manera por supervivencia, no es lógico matemático. El cerebro es por supervivencia, es lo que le va a permitir tomar para que podamos tener de una experiencia, dar una respuesta. Y lo hace por supervivencia, insisto, la selectividad es por ese concepto, no por el concepto racional o lógico matemático. Dice también que estamos la atención plena, el mindfulness. La práctica de estas estrategias basadas en las neurociencias nos va a permitir precisamente concentrar un punto para que yo pueda estar estableciendo mecanismos muy personales, pero dentro de la estructura cognitiva en donde puede hacerse la modificación derivado o basado en la plasticidad cerebral. Nos habla también de otro, la práctica del ejercicio físico, cualquiera que éste sea, pero que produzca placer, porque a veces nos han dicho mucho y pareciera ser que en lugar de favorecernos, se vuelve una carga, se vuelve una molestia, se vuelve algo que emocionalmente lo hago 2, 3 semanas y de pronto otra recaída, porque los hábitos, cuando no los tenemos muy asequibles nosotros, pues se nos va derrumbando esa energía con la cual iniciamos, va bajando en lugar de por lo menos mantenerla. Entonces es importante y sobre todo estrategias de relajación. A veces tenemos mucho este concepto, el uso, por ejemplo, la profesora Lupita, ¿verdad? Tiene muchos esquemas, la cuestión de el uso de los aceites, la aromaterapia, el uso de un masaje, ¿verdad? Que a veces decimos, pero no como lo convencionalmente lo conocemos, sino realmente en esa plenitud de conciencia es darle ese descanso para que esa alineación nos vaya haciendo. También nos habla del establecimiento de rutinas saludables, la alimentación, el sueño, la práctica de pensamientos, también de palabras que estamos diciéndonos en todo momento y sobre todo el estímulo cognitivo positivo. Es posible, soy capaz y lo merezco. Y no es una cuestión egocéntrica ni mucho menos de soberbia, sino la capacidad que estamos diseñados. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración de un estímulo cognitivo positivo, declarado, establecido, pero acciono sobre él. No nada más lo repito, sino que lo creo y acciono sobre él para que ese estímulo me vaya dando precisamente elementos que puedan modificar lo que estaba pasando en un momento determinado de nuestra vida. Entonces, desde el punto de vista, el abordaje psicoterapéutico del trastorno cognitivo-conductual es, vamos a evaluar el trauma, vamos a decir qué es lo que está pasando en la persona desde el punto de vista cognitivo. O sea, qué decodificó. Es que casi me muero, en algunas expresiones, o casi moría por este accidente de milagro, o algunas expresiones de esa naturaleza. Entonces, vamos a establecer objetivos muy claros terapéuticamente hablando, vamos a diseñar cuál es el proceso de la terapia cognitiva, es decir, a ver, no moriste, no te viste esto, que sí puedes rescatar de aquello para poder estar haciendo la transferencia a nivel consciente de la parte racional del ser humano. Y después llevamos a una exposición, a una terapia de exposición que va a permitir precisamente contrastar esa experiencia que venía con algo que estaba pasando. Recuerda el principio, el cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Hay estrategias y técnicas que nos permiten revalorizar de alguna manera la experiencia por la cual él determinó que existe ese trauma o esa negación y lo confrontamos y vemos los niveles fisiológicos que expresa la persona. Cuando estos se alinean, esos cambios se ven inmediatamente y son prontos y se pueden aplicar siempre y cuando se utilicen las técnicas precisas y adecuadas y sobre todo que las puedas tú dominar y conocer perfectamente. También darle entrenamiento en habilidades, es decir, cuando sientas esta situación, ¿qué necesitas hacer? Es prepararlo, es educarlo, es estarle llevando, darle herramientas, decíamos, para que no exista la codependencia, que no exista precisamente el tú estés haciéndole, resolviéndole todas las causas, porque luego también esa situación se puede dar entre la relación paciente-terapeuta y nosotros debemos de quitar precisamente esa dependencia, que él sepa que va a un proceso y a un entrenamiento que está recibiendo para que él sea capaz después y posteriormente a través de un espacio de tiempo, él pueda retomar de manera consciente, pero también determinada qué es lo que va a hacer. Y lo que podemos hacer, dice también cómo estar monitoreando el progreso.
es decir, cómo son sus logros, sus avances para poder en un momento determinado, como en la escuelita, pasas al siguiente grado, o sea, prepararte a las siguientes fases, a lo que viene, ya venciendo la causa primaria por la cual fue la intervención o la asistencia a buscarnos a cada uno de nosotros. Otro elemento tenemos, y este es lo interesante, esa particularidad de la integración teológica de llamada prácticas espirituales, que fue lo último que estábamos viendo en el apartado de las semanas, de hace 2 semanas que inició esta clase. Lo primero podemos hacer nosotros es una meditación guiada sobre la plasticidad cerebral, entender. Ahorita lo voy a explicar para que lo puedas ver exactamente cómo es que esa ruta neuronal, cómo ese proceso neurotranspersonal lo tenemos tan arraigado, derivado o basado en nuestro sistema de creencias. Ahí está la clave, nuestro sistema de creencias. Y entonces, si yo medio creo, pues me vuelvo mediocre, ¿verdad? Por lo tanto, pues no tenemos, a veces decimos, sí, sí soy cristiano, pero no tengo una vida plena en esa conciencia. Y yo creo que es difícil, no es algo sencillo, pero es que hay que ser consciente. Por eso decimos que nuestro avance de plenitud en plenitud, de grado en grado, hasta llegar a tener la mente de Cristo. No es un proceso que se da nada más porque ahora sí yo creo en Jesús y ya quedó todo resuelto, sino ¿qué necesito yo hacer para llegar a ese proceso? Y voy a pasar por diversas situaciones, voy a pasar por diversas complejidades que vamos a estar nosotros analizando durante este trayecto. Entonces, hacemos primero una reflexión sobre experiencias espirituales, es decir, cuáles han sido, cómo tú sabes que estás en esa comunión. Gente que dice que ora mucho o que sí se recibe, que la esencia, que el espíritu le habla, que le dice. Bueno, vamos a reflexionar sobre esa experiencia y a dónde te está llevando, contrastado con que lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la meditación, y la meditación, repito, no es como estar nada más como decimos haciendo algo, sino ser plena, es una atención plena, consciente. Me estoy dedicando a este proceso. En muchas ocasiones, a veces, ahorita, por ejemplo, no los veo a todos, pero a lo mejor nada más me estás escuchando, a lo mejor no estás ni anotando, a lo mejor algo está pasando. Esa atención dispersa, hay algunos que la han desarrollado y pueden captar, ¿verdad?, mucho de la información que estamos compartiendo, pero a algunos otros se les quedó como chispazos y entendieron quizás otras cosas por no tener la atención plena en el momento que estamos haciendo. Y esto nos desvirtúa precisamente los procesos de aprendizaje y maduración neuronal para poder hacer esos traslados, ¿verdad?, de información de una región a otra. Dice también que hay que hacer una exploración de los estados trascendentales, es decir, qué experiencias hemos tenido. Por aquí Juan nos ha particado mucho de esa experiencia personal que le cambió, le transformó, ¿verdad?, esa riqueza de vida y a dónde lo ha ido llevando para poder revelar cosas que no estaban de alguna manera conscientes en su ser, pero que allí permeaban. También la práctica de la gratitud, decíamos. El siempre es un factor que, bueno, una particularidad, yo lo he aprendido y trato siempre de estarlo practicando. La gratitud, ser agradecido en cada momento por cada circunstancia. Yo agradezco este espacio que el doctor Arturo nos permite compartir. Yo les agradezco a ustedes que estén en este viernes en la noche, como decían algunos, estemos aquí con esa atención, ¿verdad? Con esa actitud de poder reaprender. También entendemos que en esa integración, la meditación como una conexión entre el cerebro y espíritu, que sabemos que ahí está, que yo lo hago de manera consciente. Esa experiencia donde aquí bloqueo, me voy a dedicar en este espacio y tiempo a estar conectado. Pongo música, pongo una alabanza, medito en la palabra o simplemente en el silencio para escuchar y percibir, para sentir de alguna manera la presencia trascendental de ese ser supremo. La meditación también y sobre todo la ética y la teología. Tenemos que entender que no todos operamos igual. No nos desesperemos si estamos enseñando o si estamos nosotros llevando a cabo alguna consejería con las personas. Algunas son de ritmos diferentes, algunas con una intervención pudieran dar y hay otras que van a necesitar. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entrar en este concepto ético, pero a la vez teológico. Amar a las personas a un grado, pero no llevarlos a la dependencia y mucho menos al trato simple y sencillo, porque ahí me lo voy llevando. Y nos habla también que otra forma de integración
en esas prácticas espirituales es la caminata meditativa, contemplativa, como dicen algunos, el simple hecho de ver en el espacio. Siempre, no sé quién haya tenido la experiencia de estar en lugares donde hay playa, cómo ese lugar te traslada, el ver cómo la parte de la tierra se une al cielo, así en el infinito, en ese horizonte que puede estar uno viendo. Y eso, cuando tú lo haces de manera consciente y plena, cuando nos divertimos y vamos a jugar o simplemente a nadar, pues es otra experiencia. Pero cuando uno está en esa caminata meditativa, vienen análisis, vienen reflexiones muy, muy plenas, muy interesantes que nos van a revelar cosas grandes y maravillosas. Ahora bien, para entender entonces todo este bosquejo que hemos estado compartiendo, según la mitología griega, Caos es el hermano mayor del cosmos. Es decir, la uniformidad y no uniformidad están relacionadas, pero la complejidad no es ni uno ni el otro, sino la relación que hay de ellos. Es decir, el bien y el mal, ¿sí? La luz y la oscuridad. Y en la relación que esté es esa complejidad, pero una necesita la otra para poder saber. Yo no sabría que algo es dulce si no he probado lo salado. Entonces, ¿cómo mediar para que no se pase ni uno ni otro? Y entonces nos habla precisamente el caos, la no uniformidad, nos lo dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tres cosas, tres entidades. Sí es bien importante que vayas escuchando y guiando esto, porque son tres. Ahorita vamos a encontrar esto, la teoría de la entropía, para que puedas ver, y te lo menciono, no la voy a explicar, insisto, porque no es el momento, ni es lo que extender, pero quiero que lo vayas entendiendo. Y el cosmos, que en su traducción cosmos significa uniformidad, en Génesis 1, despuesito de este caos de desordenada, vacía y en tinieblas, viene Dios y dice, sea la luz, y fue la luz, y vio la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ojo, la separó, no es quitó, no es erradicó, no es, sino separó. Ese vínculo es donde está la complejidad. Y en la complejidad nos encontramos la entidad que somos tú y yo, pero también la convicción de algo que nos registra el cerebro, la decisión que tú hacemos. Entonces, decide, dice izquierda o derecha, decide la vida o la muerte. Tenemos que decidir. Y ahí es donde precisamente esa complejidad nos ha llevado a que se den esos trastornos, esas interferencias a nivel cerebral que producen o no ciertos neurotransmisores y que nos dan comportamientos y que, bueno, se permite que entren esos conceptos energéticos o esos espíritus o como que seamos entenderlo, pero de que existen, existen y van dando precisamente estos trasfondos. Henry Poincaré era un físico, él hablaba de estas teorías precisamente de lo que te menciono, y junto a algunos otros, a Planck y algunos otros más, hablaban de la entropía, pero fíjate bien lo que dice. Dice que en cualquier sistema idealizado de dos cuerpos, las órbitas son estables, pero la ecuación para tres cuerpos no tiene solución exacta, ya que el pequeño efecto adicional del tercer cuerpo se debe sumar a la solución del sistema de dos cuerpos en una serie de aproximaciones sucesivas donde cada aproximación es menor que la anterior. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Sabes? Al indeterminismo. Es una ley. Ese es un concepto. Nunca, nunca, nunca termina. Por lo tanto, Primera de Tesalonicenses nos lo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, estaba desordenada. ¿Qué está? El desorden en el cuerpo va a traernos enfermedad. Que estaba vacía. El alma, cuando no hay pensamientos positivos, cuando no hay visión prospectiva, cuando no hay una visión creativa, pues está vacía. No le encuentra sentido a la vida. Y entonces cuando no le encuentra sentido a la vida, la determinación que se hace, porque entra y viene nada más dos, no el espíritu, que nos lleva, pues lo que hoy conocemos, ¿verdad? La toma de decisiones negativas, como es el suicidio, como es la laceración, como es la pérdida sobre algunas adicciones, que no le encontramos un sentido a la vida. Y en la parte del espíritu dice, estamos en tinieblas, no ha llegado
esa plenitud, ese conocimiento, esa esencia, esa sabiduría. Por lo tanto, qué importante es poder entender que este equilibrio, dado de la neuroplasticidad transpersonal, nos va a permitir hacer esas modificaciones, esos cambios a los niveles en los que les estamos yendo. Por ejemplo, entonces, los procesos neurotranspersonales se producen neurotransmisores. Hay más o menos alrededor de 50 neurotransmisores que van a activar diversas neuronas, que van a generar diferentes efectos y en gran medida son mediados por el sistema límbico. Recordemos cuando expliqué lo del cerebro, tenemos el cerebro reptil que tiene patrones genéticamente ya preestablecidos, el sistema límbico, experiencias y decodificaciones de las emociones que hemos tenido, y ahí es donde radica esto. Y dice que en este sentido entonces existen circuitos neuronales que se van formando desde la tercera semana de gestación, escúchalo, tercera semana de gestación, se van ya recibiendo informaciones que se van quedando esos circuitos neuronales y que se van formando a lo largo del desarrollo y de la vida y que tras formarse permanecen más o menos estables. Estamos hablando de los engramas, que era lo que te decía. O sea, es decir, patrones ya establecidos que vienen de generación en generación, que se han traducido en nuestro ADN y que se siguen permeando sin ninguna modificación, para que de manera natural se pudieran quitar. Si hablamos nada más de la situación biológica y fisiológica, pasarían miles y millones de años para que haya una mutación o una transformación de manera natural, cosa que pues ni tú y yo tendremos el espacio y tiempo para poderlo ver. Por eso tenemos que seguir creyendo y tenemos que seguir teniendo fe en que cuando tú y yo hacemos algo, en nuestro ser, en esa esencia de cuerpo, alma y espíritu, acontecen cosas que precisamente nos permiten salir de ciertos estados psicológicos a precisamente estados transpersonales que nos llevan a encontrarle un sentido a nuestra vida. ¿Qué son los circuitos? Tenemos por lo menos, aquí tengo el ejemplo de 4 tipos de circuitos neuronales, ¿sí? Que tienen que ver con el divergente, el convergente, los reverberantes y los paralelos, circuitos paralelos. Y esa es una teoría muy importante porque nosotros lo que hacemos cuando hay una terapia, cuando hay una consejería, cuando hay un proceso terapéutico, ¿qué sucede? Que esos circuitos paralelos encontramos dos. Voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo el concepto terapéutico del dolor y pongo con uno de alegría. Y ya tengo los dos. Son circuitos paralelos que van a estimular precisamente la parte derecha, ese estímulo que es paralelo. Está el dolor y está la alegría. Y por selectividad, recuérdate, de sobrevivencia, el cerebro, ¿cuál crees que va a agarrar? El de alegría. Pero cuando tú lo dejas al inconsciente, estamos agregando nada más el de puro dolor. Por lo tanto, si el dolor fue muy intenso por cualquier cosa que lo haya gestado, todo es dolor, todo es dolor, todo es dolor y queda atrapado. Pero cuando se aplica un proceso terapéutico basado en neurociencias, se crea el circuito paralelo y viene el dolor o viene la señal e inmediatamente interviene el paralelo y lo lleva a un estado de tranquilo, tengo el control de esto. Sí, sí me acordé que me engañaron, sí me acordé que me mintió, sí me acordé que me hizo esto, pero entonces la gratitud y el perdón intervienen y sale a flote. Y este tipo de circuitos es para que lo vayamos entendiendo, que se dan de diferentes maneras. Es donde una sola neurona impulsa mucho, donde varias neuronas inciden en otro, o donde una red de neuronas provocan a una sola neurona para que se desencadene otro proceso y esa misma neurona te la regresa, como sería la cuestión de la memoria, las memorias o la memoria de corto plazo que se le conoce, y esas memorias de corto plazo, pues es la memoria funcional. No sé si alguien ha tenido la experiencia de algún tipo de, vamos a decir, de caída. Por ejemplo, yo te quiero exponer mi experiencia. A raíz de un accidente en el deporte, tuve la situación de la ruptura completamente de todos los ligamentos de la rodilla. Entonces, ahora cada vez que yo veo, ojo, cada vez que yo veo a una persona que se cayó algo, mi cuerpo resiente. Yo resiento esa sensación, pero lo hago de manera inconsciente, o sea, a pesar de estarlo viendo en video, en algo, pero no me provoca ya el temor a jugar o hacer algo. Eso es, recuerdo, ahí está, pero no desencadena ya esa situación. ¿Por qué? Porque hay un circuito paralelo. Ahí está activado, sí recuerdo, pero no me gesta ni me lleva a una ansiedad, a un estrés o a un temor o a un miedo en un momento determinado de lo que tú y yo estamos realizando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con estos conceptos terapéuticos y la aplicación
de ciertas estrategias y herramientas de las neurociencias. Pues el problema y la solución se encuentran en el mismo lugar, en la mente. Ahí está todo el secreto. No podemos hacer otro de que leer, instalar y qué hacemos. Es imposible que a alguien le ocurra algo en contra de su voluntad. Todo lo que te ocurre lo hemos pedido. Por eso te decía, nada que nos suceda es por el azar. Es porque lo estamos pensando, lo estamos provocando, lo estamos haciendo o lo estamos imaginando o lo estamos viendo. De alguna manera, por esos sentidos ha entrado información, porque si no, no tuviéramos esos procesos. La percepción es la creencia de aquello que ves, que es la verdad, porque es lo único que nosotros tenemos. Entonces, de acuerdo a cómo tú percibes algo, esa es tu verdad. Y yo te decía, todo lo que tú y yo somos en esencia son sistemas de creencias, porque así lo percibimos, pero no hemos estado ahí para que de manera, vamos a decir ahora sí, metódica y científica podamos demostrar que la Tierra no es redonda, que no existe esto, que sí existe aquello, o cosas de esa naturaleza que las hemos ido incorporando. Ahora, para que la mente sane, aquí viene lo importante en el proceso terapéutico, para que la mente sane, necesita curar su percepción de lo que ocurre, o sea, un cambio de su imagen mental. Una mente sana no puede sufrir y el cuerpo entonces no puede enfermarse. Ese es el principio de la epigenética, es el principio de la fórmula de la entropía que nos va a permitir alejar precisamente ese concepto para que esa disminución de energía, de sentido de vida, se vaya disminuyendo y no nos lleve a concluir el proceso, sino más bien nos permita expandirnos al principio, a darle sentido al propósito por lo cual tú y yo fuimos haciendo. ¿Y qué nos dice esta imagen o cambio de imagen mental? Efesios 4 del 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, deja eso que está ahí, despojarte de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo, o sea, imagina que estás aquí, imagina que tienes esto y vas creando en tu mente un nuevo circuito dado por lo que escuchas, ves y sientes. Y esto es como hacemos este proceso terapéutico para que sea según la palabra de Dios, dice, siempre en santidad y justicia, es decir, buscando el equilibrio de no hacer daño al otro, pero no hacerme daño yo, y en el proceso terapéutico vamos transformando desde el punto de vista teológico transpersonal que va a ayudar a esta restauración y renovación de lo que tú y yo somos. Entonces, en esencia, todo lo que nos pasa tiene que ver con la emoción. Y las emociones son reacciones, aquí va, neuropsicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante, es decir, significativo para la vida de esa persona. El resultado es la decodificación que hacemos de una experiencia vivida. Para una persona que no sabe nadar y te avienta en una alberca y sobresales, tu primer pensamiento emocional pudo ser, me estaba ahogando. Otro pensamiento es, soy capaz de poder nadar. Tú vas a decidir cuál de las dos emociones quieres que quede instalada en tu registro de red neuronal. ¿Qué hacen las redes neuronales para que podamos entenderla? Te decía, se producen neurotransmisores. Y se los voy a facilitar para que no los quieran anotar porque me voy a ir. El concepto, el elixir de la felicidad. Fíjate bien cuántas emociones están aquí. Digo, cuántas neurotransmisores que intervienen. Dopamina, endorfina, oxitocina, serotonina, acetilcolina, adrenalina. ¿Qué son las acciones para fortalecerlas o bloquearlas? El ejercicio, exposición al sol, comer fruta madura, contacto físico y la convivencia social y familiar. No son las únicas, son sugerencias que quiero darte que sí hay formas de poder hacer y de ayudar a la persona que está pasando algún proceso. La sensación de miedo interviene en otras, ves que algunas se repiten que estaban acá, pero se cambia una. ¿Y qué hacemos? El ejercicio, el mindfulness, la meditación, la visualización creativa, la contracción y relajación muscular consciente. ¿Qué más tenemos? Personas luchadoras que vemos que siempre están adrenalina, dopamina, tiroxina, testosterona, histamina. ¿Qué hace? Ejercicios de resistencia. El concepto de siempre están en una búsqueda de reconocimiento, siempre hacen muchas cosas para logro de metas,
se les pone la creatividad a través de retos, de acertijos, o sea, son formas de estar fortaleciendo o bloqueando algunas presentación de situaciones que no nos son favorables en cierto momento. Las personas desmotivadas, aquellas que ya perdieron el sentido de que ya no sé qué hacer, que ya no tengo, pues estamos llenos de melatonina, serotonina y de la hormona GABA o la hormona G. ¿Y esto qué hace? Ejercicio, la gimnasia cerebral, ejercicios que pueden ser pasivos, respiración, visualización, ejercicios como el tai chi, la práctica de algunos otros elementos que permiten la sincronía, la armonización del cuerpo, mente, para que podamos nosotros establecer y después permitir que el trabajo terapéutico nos lleve a la espiritualidad y poder hacer esa alineación correcta. ¿Qué más tenemos también? Las personas melancólicas o insatisfechas, vean cómo su cerebro se llena de estos neurotransmisores y qué necesitamos hacer, pues hacer ejercicios. Otra vez, el ejercicio va a ser básico. Eso nos va a traer siempre neurotransmisores o neurohormonas que nos van a permitir precisamente el placer, el gozo. Y si lo vemos, es un apartado que la Biblia nos lo dice y David lo practicaba, el danzar. El danzar, por eso habla del movimiento, habla del ejercicio, ¿sí? Habla de esa autoestima, de atrevernos a correr riesgos. A veces estamos tan limitados que no nos atrevemos a correr riesgos. Y las personas repulsivas, odiosas o que son escépticas o pesimistas, no creo en esto, yo no creo en aquello, el ejercicio, siempre están queriendo ser validadas. La validación es algo que les va a ayudar, les va a fortalecer. El mindfulness, el reconocimiento y el juego de roles. ¿Qué pasaría ahora si tú eres quien toma esta decisión? ¿Qué pasaría ahora si tú eres el responsable de tal causa? Y cada una de ellas. Personas ambiciosas, automotivadas, intrépidas y líderes. Ejercicio, gimnasia cerebral, calistenia mental, autoestima y el contacto físico. Producir estas neurotransmisores o estas drogas endógenas. Personas conformistas o resignadas, soñadoras, ingenuas, pasivas que se quedan endorfinas, endovalium, serotonina, melatonina y psicodélica endógena. ¿Qué hacemos? El ejercicio, el branding personal, los retos, el mindfulness y el logro de metas. Y finalmente, las de confianza, las personas que tienen una esencia fuerte en sí mismas. Fíjate bien, otra vez aparece la hormona, pero con otra combinación de endorfinas endovalium, y esto nos lo permite, lo fortalece y lo bloquea el ejercicio, los retos, la autoestima, el trabajo en equipo, la convivencia social y familiar. Y la fe de conocimientos o el elixir de los sabios, noradrenalina, dopamina, tiroxina y trillotironina y la acetilcolina. El ejercicio, la lectura, ojo con esto, y ya demostrado científicamente, si tú lees la Biblia 4 días seguidos, si tú lees la Biblia 21 días seguidos, si tú lees la Biblia durante 3 meses, toda tu red neuronal es transformada y dejas de ser lo que estabas haciendo. Aquella persona que tenía esa inquinidad o esa pasividad, algo comienza a gestarse con el simple hecho de la lectura. También hay que saber qué tipos de lecturas estamos incorporando. El branding personal, el mindfulness y el contacto con la naturaleza. Si vemos lo que hablábamos de la caminata pasiva, todo esto son esencias que ya están estudiadas dentro de lo que es el estudio de los neurocientíficos, lo que pasa y qué produce nuestro cerebro en ciertos momentos en los cuales nosotros estamos viendo. Hay algunas más. Entonces, las emociones y su categoría las podemos tener. Se presentan de carácter fisiológico, neurológicas y cognitivas. Lo vimos ahorita. Las teorías fisiológicas sugieren que las respuestas corporales son las responsables de las emociones. Por ejemplo, la psoriasis, te decíamos, sales escamitas, puntos, la comezón, urticaria, me lleno de esto, que tuve una sensación, son reacciones fisiológicas, o mucho calor o mucho picazón en cierto momento. También tenemos las teorías neurológicas, proponen que la actividad cerebral es la que conduce a respuestas emocionales, es decir, ya tienes tus eneagramas, ya tienes tus circuitos instalados. Entonces, si algo que produce fobia te va a llevar a una situación donde ves otra vez el de esto, entras a ese estado, entras a esa situación y vuelves a quedar cautivo o atrapado en ese sentido. Y las teorías cognitivas sostienen que los pensamientos y otras actividades mentales desempeñan un papel esencial en la formación de las emociones. Entonces, si vemos nosotros en esa categorización, ¿qué podemos nosotros estar realizando? Esta metodología que nos comparte la lectura de este tema, de esta materia, nos va a permitir poder entender que no únicamente todo lo vamos a, como decía ahí, a estigmatizar, el decir que todo está
está poseído, tiene esto, está atrapado, está lleno de circunstancias. No, si eso es real, existe, pero no en todos los casos. Primero atendemos a algo, cuando tú haces eso, el resto sucede. Dice, busca primero el reino y lo demás se va a añadir. Entonces, cuando nosotros alineamos, ¿sí?, el cuerpo y el alma, el espíritu por total toma el control de todos los procesos que nosotros estamos viviendo para poder salir adelante en las cosas que hacemos. ¿Qué tenemos? Vamos a ver la función entonces de la emoción. La función, una de ellas es adaptativa. Es decir, me he adaptado tanto a tener miedo porque me funciona. Entonces ahí me quedo. Y prepara el organismo para la acción o facilita una conducta apropiada para cada situación. No, pobrecito, es que yo no tengo trabajo, es que yo no sé esto, es que yo no sé aquello. Me adapto a esa circunstancia y lo vemos en muchas personas. Otra función en la motivacional es la que nos determina a participar, a dirigirnos hacia una determinada meta. Prosigo a la meta para lograr precisamente esa corona de gloria. A pesar de la adversidad, a pesar de la situación, prosigo a esa meta. Y una función social también que permite a las personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar, tanto de nosotros como de los que vamos a estar viviendo o con los que estamos, con las personas que estamos interviniendo. En esa relación, todas estas situaciones, algo que sucede y que nos atrapa es el síndrome de Calimero. No sé si por ahí lo hayan escuchado, pero te lo digo, es una tendencia a ver todo negro, es decir, a quejarnos de una forma de ser y relacionarse, ¿verdad? No recuerdo si les dije, ¿verdad?, que el tipo de personas, ¿verdad?, el tipo de personas, abejas y moscas, que tú puedes dar lo mejor de ti, y los tipos de personas que son mosca, es en cualquier lugar van a encontrar dónde está tu basurita, dónde está tu mugrerito. En cambio, puedes no tener lo esencial y lo bueno, y las personas tipo abejas siempre van a rescatar lo mejor de cada flor. Entonces, vamos a estar viendo este síndrome de Calimero, dejemos de actuar, actuemos contra de este síndrome, porque todo me sale mal, y planteémonos batallas con pensamiento positivo en nuestra vida y en nuestro entorno. La mentalidad victimista diluye nuestro potencial humano, porque al no aceptar la responsabilidad personal de nuestras circunstancias, reducimos nuestro poder de cambiarlas. El deseo no cambia la vida, el comportamiento sí. Cambia tu enfoque. Esas serían las premisas, parte de las conclusiones a las cuales estamos llegando para que nosotros podamos cerrar esto. Entonces te voy a compartir algún tipo de personas. Las personas solitarias, pero conformistas. Recuerda lo que viste ahorita con respecto a los neurotransmisores. Se encuentran solas y se conforman con esa situación, aunque no les resulte agradable encontrarse así. Pero esperan que sean los demás quienes den el primer paso para interactuar con ellas. Pues la pastora no me ha hablado, el doctor no me ha dicho nada, el terapeuta ni siquiera me dijo. Están pensando que sean los otros, ellos no pueden hacerlo, son nosotros los que deben de hacerlo. Y entonces entran en ese proceso. Otro pensamiento neurotranspersonal, también son personas solitarias, pero que son sufrientes o mártires. Dice que sienten un profundo estado de malestar cuando se encuentran solas, por lo que se quejan continuamente de su situación y por ello se sienten infelices. La necesidad constante de quejarse podría provocar en realidad es que los demás no disfruten de su compañía. Hay gente que ya no le invites a aquella fulanita porque siempre te está contando exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo escuchamos repetidas ocasiones y lo está haciendo la persona, pero ella no es consciente de ese proceso y nos vamos a topar con tipo de estas personas, cómo ayudarles. También tenemos las personas solitarias, los combatientes o escapistas, es decir, no quieren aceptar su soledad, de manera que tratan de luchar por erradicarla, y para ello, ¿qué hacen? Procuran tener una agenda ajetreada y apretada. Se llenan de situaciones que luego hasta traspapelan todo esto y terminan en el otro síndrome. No tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para hacer esto. No tengo tiempo para dedicarme. Y así pasa. Entonces, hacen todo lo posible por no pasar, momentos de soledad. Se agendan, siempre están aquí, 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 aquí. Te invito, ven, te ayudo, vente, no tienes dónde quedarte, vente a mi casa. O sea, siempre están dispuestos, y pareciera en esa máscara que están siendo muy serviciales o están ayudando siempre o están dispuestos, pero es así. Y las personas solitarias, pero son conscientes y proactivas, dice,
no invierten su tiempo en añorar la compañía de otras personas, sino que procuran mantenerse ocupados haciendo tareas que les gusten y les hagan crecer a otros o varios niveles. No tienen dificultades para relacionarse con otras personas, pero disfrutan el momento que están haciendo. Y aparte son activas, producen, dan resultados, dan respuestas a todo este sentido. En esa clasificación de estos prototipos, a través de lo que las personas, por sus procesos neurológicos, tenemos esta tipología, ¿qué nos va a llevar a hacer? Bueno, pues agregamos lo que ya está escrito y lo dice Trafenil. Fíjate bien, hay 4 dimensiones ya reconocidas en toda la sociedad. La dimensión social, la dimensión cognitiva, instrumental e individual. Tienen estos conceptos. La dimensión cognitiva tiene la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La dimensión instrumental tiene la toma de decisiones, la negociación y la cooperación. La dimensión individual tiene comunicación, tiene la resiliencia y el manejo de sí mismo. Y la dimensión social es respeto por la diversidad, la empatía y la participación. Nuestra propuesta, por eso están 12 más 4, es crecer, humildad, amar, servir. Y esta dimensión que engloba estos 4 es la dimensión espiritual, donde abarca toda la esfera. Este es el modelo, esta es parte de la propuesta que estamos nosotros concluyendo bajo este estudio que nosotros estamos haciendo. Lo único que controlas en la vida es cómo respondes a ella. Si vemos, es una decisión personal. Bien, pues ahora sí, preguntas, aportaciones, doctor Arturo, o quien se haya quedado al controlito, dejo de compartir y estamos a la expectativa. No, no son las circunstancias, sino cómo respondemos a las circunstancias que nos pasan, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos, ay, nací para sufrir, ay, Dios está enojado conmigo, ay, se enojó mi esposa, ay, mis hijos no me quieren. O sea, no es lo que te pasa, sino cómo sucedes a lo que te pasa. Y cuando nosotros vamos como terapeutas, siguiendo esta línea de estos procesos neurotranspersonales, que la verdad, un psicólogo no tiene esta formación. O sea, un psicólogo el psicólogo está limitado en su formación y lo que nosotros estamos adquiriendo, lo que nosotros estamos recibiendo es poder tener una comprensión integral, holística, transpersonal, que nos va a llevar a poder otorgar resultados a las personas para que realmente se integren a la sociedad de una manera sana, no solamente de su mente, sino también de su cuerpo, de su espíritu y de todo su ser, y de esa forma impulsarlos, ¿verdad? Y darle honra a Dios en todo momento y también a lo que hacemos nosotros, que nos lleva a una trascendencia. Nada más para poner un ejemplo de lo que nos comentaba el doctor hace un momento, nosotros vamos, a través de la vida, se nos van generando estructuras neuronales, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos llamar en una secuencia hábitos que luego reaccionamos de manera automática por algo que nos está pasando porque ya está habituado de manera inconsciente, a veces consciente, pero reacciono ya por esas rutas neuronales que yo tengo. ¿Cómo modifico eso? Pues bueno, nos lo explicaba hace un momento el doctor, pero con esos mapas neuronales que yo tengo, entonces a mí me van a dar una percepción, me van a dar una cosmovisión, que le voy a dar una interpretación a mi entorno, pero que va condicionada por mi percepción, insisto, mi percepción, o sea, las cosas no son como pienso que son, o sea, son como las estoy interpretando yo con mi percepción y las interpreto, pero esa percepción está condicionada por mis mapas, por la famosa experiencia que nosotros tenemos, pero esos mapas están condicionados por todo un pasado que no se ha trascendido o que se ha trascendido y que a final de cuentas me van a llevar a un comportamiento en el presente, pero toda esta ruta, por eso lo que nos comentaba el doctor, qué importante
como terapeutas, poder dar este seguimiento a estos procesos neurotranspersonales para nosotros poder en determinado momento desenganchar eso que está en la persona y lo difícil hacerlo sencillo, pues. Vas con el psiquiatra, te diagnostica, eres un loco, tienes un límite de personalidad, tienes determinado trastorno y ya la gente es bien creída, cree todo lo malo, pero no le cree a Dios. Ya ahí vas, diagnosticado médicamente, ahora me tengo que tomar estos medicamentos, ahora tengo que estar viniendo cada mes, ahora tengo que estar pagando. Y la terapia transpersonal no. La terapia transpersonal es poder llevar lo que nos comentaba hace un momento el doctor, poder llevar al ser humano a esa identidad, a esa esencia, sí, sin tantas cosas por ahí que nos van envolviendo en la vida, sino poder llegar a esa esencia, rescatar esa esencia, ese ADN divino que Dios nos ha dado y que a través de ese ADN entonces comienzo a tener un dominio de mi cuerpo, de la biología, de mi psique, pero parte de esa identidad, de esa esencia divina. Sí, doctor. Sí, nada más dos puntualizaciones rapidito. El detalle está de los circuitos neuronales se crean de manera consciente, inconsciente, se van estableciendo. Se hacen programas, Arturo. Antes de hacer hábitos, se hacen programas. Ese programa te da el proceso. A través de los sentidos se activan. Lo vas haciendo después, ahora sí se hacen hábitos. Hábitos que te llevan a estilo de vida. Entonces, la plasticidad cerebral permite reconfigurar cuando tú haces de lo inconsciente, lo haces consciente, es decir, ¿qué me está pasando lo que tú decías ahorita? Por ejemplo, vas con el psiquiatra y ¿qué te dice? Dime ¿qué contiene el ansiolítico? Por ejemplo, alguien que tenga más o menos así datos, te vas a dar cuenta que contiene o endovalium, o es el valium, o es el diazepam, ¿qué cosas hacen? Estimulan o bloquean cierta producción de neurotransmisores. No sé si me expliqué con lo que estábamos dando. Entonces, pues sí hace un efecto, pero me hace dependiente del medicamento cuando podemos poder revertir de manera práctica a través de la teología o de la transpersonalidad que hacemos con los procesos neurológicos, aprendiéndolos a aplicar con técnicas muy precisas. Y por lo regular, como lo que nos mencionaba ahorita, hay neurotransmisores que el ser humano deja de producir de manera natural. Vamos a pensar en la melatonina, que ese neurotransmisor, esta célula reparadora, que cuando nosotros nos acostamos hace todo un trabajo milagroso y que en la mañana cuando despertamos, cuando se da esa melatonina de manera natural, despertamos, pero con un montón de ganas de emprender el día. Cuando dejas de producir esta melatonina es porque estás viendo la luz azul de una manera constante hasta altas horas de la noche, porque trabajas de noche y duermes de día, y entonces dejas de ir produciendo este neurotransmisor y luego pues tienes que ir por esas famosas pastillas que mencionó para dormir, que contienen melatonina, que te hace farmacodependiente y que luego vas a resolver y vas a solucionar unas cosas por el medicamento que te da el psiquiatra, pero luego vas a entrar a otros problemas. Pero yo creo que estaría bien escuchar a alguien más. Adelante, preguntas. ¿Quién dijo yo? Puro máster aquí, hombre. Adelante, maestra Lupita. Sí, hay como tres cositas que quisiera abordar así de manera rápida. Cuando mencionaba lo que es la ética y los valores, hay un aspecto que para poder entender qué es la ética en las cosas que hacemos, en cualquier cosa que hagamos, entonces nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿esto que voy a hacer es ecológico? Si es ecológico, entonces no va a afectarme a mí, no va a afectar a mi familia, no va a afectar mi entorno y no va a afectar la naturaleza. Entonces, ahí podemos decir que estamos actuando con ética, ¿no? Haciéndonos esa pregunta. ¿Es ecológica o no es ecológica? Y otra
punto así que me llamó mucho la atención es cuando menciona su accidente de la rodilla y el trauma que se queda, ¿verdad? En las terapias holísticas que practico hay un masaje que se llama masaje Somos. Y en ese masaje se trabaja la memoria de la fascia, porque la fascia del cuerpo no solamente tiene conciencia, también tiene memoria. Y es donde se quedan registrados los traumas de accidentes, de golpes, de choques, ¿verdad? Y en esta terapia se trabaja justamente la fascia para descodificarla, para desanclarla. Y entonces es muy interesante porque ahí se cambia la memoria de la fascia a través de una terapia de un masaje, ¿verdad? Y otro aspecto que también quería tocar es como una pequeña herramienta que podemos utilizar cuando queremos también desanclar, que la persona deje ciertos hábitos y empiece a generar nuevos hábitos y cambiar esas conexiones neuronales a través de un pequeño ejercicio muy sencillo que se le llama un plan en la palma de tu mano, que lo voy a decir de manera rápida. Y entonces, cuando nosotros queremos tener nuevos hábitos, primero usamos nuestras manos, usamos nuestros dedos y utilizamos primero el dedo índice, en donde yo digo, voy a señalar la ruta que quiero seguir ahora. ¿Qué hábito o qué meta voy a conseguir? Entonces señalo hacia dónde voy. Y enseguida, pues viene el dedo medio, que nos va a ayudar a fortalecernos, o sea, a encontrar mis fortalezas, para que yo pueda ir hacia ese cambio de hábito y contrarrestar mis debilidades. Y entonces ya recuerdo que también tengo el dedo anular, que es el del anillo, el del compromiso, y entonces me digo qué tan comprometido estoy del 1 al 10 con ese cambio que quiero hacer. Y tengo el dedo meñique que me va a acordar una técnica que se llama PADIS, en donde yo me voy a proponer hacer pequeñas acciones inteligentes diarias o diarias inteligentes. Pequeñas acciones que son las que van a ir modificando mis hábitos, mi conciencia, voy a desanclar y voy a empezar a anclar cosas nuevas. Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas acciones que voy a hacer de manera inteligente todos los días? Diaria, pequeñas, como usted mencionaba, ir haciendo cambios, pero irlas haciendo así poco a poco, ¿no? Digo, y entonces queda mi dedo pulgar. Y el dedo pulgar normalmente lo utilizamos porque el dedo pulgar es el único que apoya los otros dedos, ¿no? El de cada uno. ¿Dónde me voy a anclar para yo empezar? Me voy a anclar de mis pequeñas acciones, me voy a anclar de mis compromisos, me voy a anclar de mis fortalezas o me voy a anclar de mi meta o de mi propósito de cambio de hábitos. Pero también sirve para festejar, que ahí es donde viene la parte kinestésica, ¿no? En donde, ¿cómo voy a festejar que ya logré hacer un cambio de hábito? Entonces yo me acuerdo, porque cuando festejo hago esto. Ok, sí, yes. Y entonces, ¿cómo voy a festejar que ya logré hacer un cambio de hábito? Bueno, esta es una pequeña herramienta que utilizo yo mucho, sobre todo en la parte del coach, pero que también me ayuda mucho en las terapias para hacer este trabajo que usted nos ha enseñado hoy. Gracias. Bueno, ahí está. Ahí nada más algo de la aportación que dijo la pastora Lupita es la parte ética más poderosa es la persona, si no quiere hacerlo de manera consciente, no lo vamos a lograr. O sea, a pesar de todas las técnicas que nos queramos repasar, el primer gran concepto es la disposición de la persona de manera consciente a poder cambiar. Si él va con la intención de a ver qué pasa, es mejor decirle gracias, aquí está lo tuyo y que Dios te bendiga. Porque ese es el punto más ético y es lo más a veces difícil que nosotros tomamos en pensando en que sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr. Si la persona no tiene disposición,
va a ir contigo 2 o 3 y después lo ves que está en la misma situación que la cual quiere cambiar, no tiene la disposición. Es decir, habría que hacer algún otro elemento más poderoso para poder tener, es parte de la ética, porque a veces queremos ser más buenos nosotros que Dios, nunca le vamos a ganar. Y lo que mencionaba ahorita usted de la ética y lo que menciona la maestra Lupita del compromiso, ¿verdad? Creo que ahí es donde se hace nosotros hemos estado teniendo experiencias donde estamos acompañando a personas en una desintoxicación de drogas que no están encerrados, que no están cautivos de su libertad, que ahora se están congregando en la iglesia y que están teniendo un avance muy bueno. ¿Por qué? Porque pues hay un compromiso, hay una determinación, hay una entrega, hay una decisión. Anteriormente no lo había y estuvo encerrado la persona y bueno, no se logró, pero ahora una señal más de lo que ahorita acaba de mencionar el doctor. Si la persona quiere, lo va a lograr y no va a hacer perder el tiempo. Pero si la persona todavía no está convencida de que está haciendo las cosas de una manera indebida, pues va a ser desgastante y no va a haber resultados satisfactorios y esos procesos neurotranspersonales no te han quedado claros como terapeuta, porque hay indicadores que a nosotros nos van diciendo cuando la persona realmente está siendo honesta y ahí nos metemos, nos ponemos la camiseta hombro con hombro y les acompañamos y en los momentos difíciles les damos la mano y salen, porque hay un compromiso, pero hay personas que realmente no lo quieren ejercer de esa manera. ¿Cómo ve nuestro estimado profe Armando? Adelante, Gray. Sí, buenas noches a todos. Pues vuelvo a repetir, es un tema muy interesante porque a pesar de que la neurociencia ya tiene algunos años, vuelve a los aires a colocarse en el centro. Eh, este, Derivado de ello, bueno, está la epigenética, que bueno, está ahorita en el tema, en el aire. Todo esto que tiene que ver con el gen, con lo familiar, con lo que se viene cargando. Y bueno, a mí me gusta mucho el tema porque eh, mm, yo le llamo a este momento, es un momento que nos está invitando a buscar más adentro y pareciera que Jesucristo pues sabía todo lo que había dentro de nosotros. Entonces, parece que el universo quiere decir algo con los fenómenos que están pasando. Vemos en las noticias, por ejemplo, que México está en una sequía y bueno, eso nos invita a considerar algunos puntos, pero sobre todo lo que decía el doctor Henry. ¿Quién, cuál es el movimiento que pone al ser en el centro para que trascienda? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la técnica, el método, la terapia? ¿Cuál es el camino que lo pone al centro para que precisamente se conecte con el todo? Porque, pues, o sea, ya vimos que la política de Peña Nieto, la política de Obrador, la política de este, la teoría de Gestalt, o sea, algo está pasando que no hay una conexión con el todo y entonces el Señor Dios dice, bueno, ahí les van algunas cosas a nivel, pues a nivel mundial, porque vemos en las escuelas los niños inquietos, vemos cambios internos que la gente no sabe y como dice el doctor Alfaro, ay, es que es el demonio, no, si ya estamos libres, para eso vino Jesucristo, o sea, más bien hace falta este entrenamiento porque queremos un resultado y entonces estamos en la investigación de este entrenamiento. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas, doctor Alfaro.
Yo lo quiero mucho, no lo conozco en persona, pero me voy a atrever a preguntarle esto porque bueno, no me gusta quedarme con las dudas ni con las inquietudes. Y va la primera pregunta. De las primeras clases, le, le escuché, le escuché que usted mencionó sobre todo este movimiento cuántico. Hoy en día están corriendo en las redes sociales y vemos en algunos lugares ya que se empieza a hablar mucho de lo cuántico. Mi pregunta es, ¿qué diferencia nosotros tenemos en ese sentido? Y nosotros concibiéndonos, bueno, pues como terapeutas con este enfoque cristocéntrico, como cristianos, como nosotros seguidores netamente de un Dios. Esa es una pregunta, doctor Alfaro. La otra pregunta que es en relación a todo esto de los movimientos que están surgiendo, porque ahora hasta los judíos ya hablan del árbol transgeneracional y bueno, terapias y terapias y terapias. ¿Qué nos hace diferente de todos estos movimientos que están empezando a surgir? Porque pareciera que entonces sí hay una inquietud de que vamos a trascender a algo, o sea, queramos o no, algo nos está empujando, nos está llevando a evolucionar, porque nos está llevando a conocer cada vez, pues, los neurotransmisores. Y me gusta mucho esta explicación que usted presentó, que usted expuso, porque pareciera que entonces, como dicen en mi rancho, tenemos tablas para abordar una plática, porque ya conocemos más o menos, pues cómo está determinada personalidad en una reunión o en una terapia. Y en ese sentido, mi última pregunta es sobre, últimamente he visto ahí en el internet algunos instrumentos que están relacionados pues con la neurociencia, con esta intención que de calmar la ansiedad, calmar el estrés, esos aparatos. ¿Qué me dice, Pastor Alfaro, frente a esto manual que estamos haciendo nosotros? Ok, buenas noches, Gray. Sí, igual, gracias por ser un alumno tan destacado que hace no una, sino muchas preguntas siempre. Muy bien, pero vale la pena reencuadrarlo. Mira, con respecto a los movimientos cuánticos, te decía yo ahorita, y tú hablas, estamos siendo conscientes en la actualidad de los principios de la neurociencia, pero quiero decirte, y lo he platicado yo en algunas de mis conferencias, el padre de la medicina, es decir, de la ciencia médica, Hipócrates, ¿verdad? Se le conoce que fue dada su versión en el año 370 al 430 antes de Cristo. O sea, neurociencia no es nuevo, tiene más de 2000 años. Y él decía, en el cerebro, en nuestra mente, se encuentra todo, alegría, tristeza, gusto, placer, salado, dulce, esto y esto. Dice, pero ojo, está también inscrito, dice, de todas aquellas cosas, termina su frase diciendo, de todas aquellas cosas que están en el aire. ¿Qué significaba? ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? ¿Cuáles son esas entidades que están? Son energías o son situaciones espirituales que ahí están, que cuando tú abres la puerta, ¡pum!, las atrapas, las atraes. ¿Qué es lo que atrae? Son principios de la física. Las cosas iguales se van a ir juntando, ¿sí? Las contrarias se van a ir repeliendo. Son cosas muy distintas. Entonces, por lo tanto, dice, el agua y el aceite nunca se van a mezclar. Así como la luz y la oscuridad. O sea, yo no puedo andar en luz y tener oscuridad, no puedo andarme apagando, porque entonces se va a fundir la bombilla, por un lado. Entonces, esa particularidad de estos movimientos cuánticos más bien es por la dureza del corazón del ser humano. ¿Por qué te lo digo? Lo estamos entendiendo y hoy creemos más en el mindfulness, hoy creemos más en esto, pensando que es lo mejor que hay, pero es en la naturaleza. Pero eso dice, ¿cuál fue la primera determinación? Recuerda que también esto lo enseñé y se los decía yo. La primer declaratoria que hizo Dios es, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué significa? Que tú vas a entender la ciencia, pero va a ser tu decisión si sigues creyendo nada más en la ciencia o tomas lo que Dios dice en su palabra.
Y ahí es donde está precisamente nuestra revelación. La segunda pregunta es, ¿qué esperamos de todo este movimiento? Pues esperamos que más gente de distintas esferas y de distintos órdenes en todos las, vamos a decir, montes de lo que Dios nos permite tomar, cómo llegar, tú bien lo dijiste asertivamente, cómo llegarle a un político y decir esto, cómo llegar con un empresario, cómo llegar con alguien que no conoce nada, ¿verdad? Cómo llegar con esa esencia, ¿verdad? Que lo que nosotros podemos decir o podemos ir en todo lo movido. Entonces, todas esta serie de elementos que estamos viviendo nos va a llevar y ¿qué esperamos? Que precisamente esta evolución no pierda el eje, lo dije yo al principio, el eje cristocéntrico. Porque entonces el ego, Dios nos diseñó a imagen y semejanza. El ego puede rebasarnos y de pronto decir, yo ya no necesito a Dios, como ha pasado con muchos neurocientíficos. Pero terminan como Albert Einstein al final diciendo, y Dios existe. Entonces, esto es lo que nos va a llevar. Y esto nos centra otra vez en la toma de decisión consciente de lo que tú y yo vamos a creer. En nuestro sistema de creencias es lo que tomo y cómo lo voy a aplicar y cómo lo voy a vivir. Por eso decimos, hay gente que no menciona a Dios y se ha sanado de cáncer, declarando positivamente, cambiando su perspectiva, haciendo su visión. O sea, hay muchos testimonios y hay muchas demostraciones científicas. El doctor Joe Dispenza es uno de los grandes promotores de esto. No te habla nunca del concepto de Dios, te habla del concepto del Espíritu y te habla de cómo tú visualizas tu sanidad, cómo tú visualizas tu renovación y cómo logra a través de un proceso. Y esto lo ha hecho no en una ocasión. Tengo más de 20 años siguiéndolo a este personaje y la verdad que es impresionante las cosas que logra hacer. Lo triste y lo lamentable es que deja de fuera de la fórmula a Dios, cuando Dios nos dio todo el diseño. Entonces, pues bueno, por ahí vamos a tener. Ahora, con respecto a los instrumentos, sí son muy válidos. Los instrumentos, yo le decía, nuestro cerebro trabaja con estímulos, repito, bioquímicos y eléctricos. Y entonces, las estimulaciones dadas por estos aparatos, por ejemplo, la electroestimulación transcraneal, que no es agresiva, ni mucho menos va a suceder algo, lo que hace manda vibraciones de onda por estímulos eléctricos que hacen que esas vibraciones de onda sean registradas por cierto tipo de neuronas y ese tipo de neuronas mandan las señales. Tenemos señales que son eferentes, que son aferentes y que son de conectividad. Entonces, esos estímulos dados por ese tipo de instrumentos que son pasivos, pero ojo, son cambios remediativos y algunos van a ser cambios generativos. Estar en Cristo Jesús son los cambios transformacionales. Esa es la diferencia que tenemos y a eso nos lleva. Entonces, pues va a ser de nosotros el paliativo que yo tengo o realmente la sanidad completa y total. Y ahí es donde determinamos. Yo voy a andar con la maquinita para sentirme bien. Tengo una depresión. Ya me siento bien, contento, alegre. Pasan 3 semanas y otra vez estoy en la depresión. Hasta que no le enseñe el cerebro para que de manera natural él pueda decir, me está llegando esta sensación, tuve esta experiencia, fue algo desagradable, vi a aquella persona que me hizo, me pasó esto. En Cristo Jesús soy más que vencedor, yo tengo la posibilidad, yo tengo la capacidad, voy a sacar de esto, visualizo, como dijo la pastora, pongo mi método, me comprometo, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente y comienzo a hacer pequeñas cositas. Y entonces voy a tener el éxito. Ya la apliqué. Ya la apliqué. Muy bien. Está con nosotros, doctor, también el pastor Pablo de Perú, que Adelante. es una hora diferente, ¿verdad? Por allá y sería muy bueno también escuchar. Claro, adelante, adelante. Adelante, pastor. Sí, muchas gracias, buenas noches. Sí, acá son 20 para las 12. Cansancio y el calor acá es tremendo, casi 40 grados de temperatura Celsius. Acá hay siempre, así que ya sabrán cómo estoy abochornado acá de calor. Bueno, definitivamente lo que el doctor ha estado enseñando, el doctor Alfaro, es algo muy interesante, muy atractivo y y se puede tomar, como él decía, la participación de varios bajo dos enfoques, ¿no? Ah, si lo miro yo con este humilde servidor, he tenido la experiencia de indagar, ¿no? De meterme más allá. Ah, he participado en capacitación
no para vanagloria, sino que es parte del interés que quise conocer. Programación neurolingüística he estudiado, me he capacitado en coaching, ¿ya? Pero no lo he hecho porque quiero figurar, no sé si me entiende, con la envergadura, ¿no? Sino que lo he hecho para conocer las técnicas que ellos emplean, y en parte lo que el pastor Alfaro hablaba es lo que uno aprende, ¿no? O sea, mirándolo en el punto de ciencia, en el punto donde se manifiesta todo esto, el coaching, la programación neurolingüística, que el coaching de vida, que el coaching tantológico y todo ello, eh, es como el disfraz, mire lo que les digo yo, va a sonar chistoso lo que digo, es el disfraz y la estrategia que tenemos nosotros, y perdónenme, no es una imposición lo que digo, es mi posición personal, pero es una estrategia en la cual nosotros podemos llegar a la gente que no conoce a Dios. Y fíjese que yo he tenido la oportunidad de hablar con docentes de prestigiosos colegios acá en Perú, de zonas, pero que son cerradísimos, que ellos dicen, oye, no, yo tengo, no creo en Dios, no creo en nada. Y cuando tú empiezas con las preguntas poderosas que se emplean en el lenguaje del coaching, ella llega a la conclusión que se siente sola, que está deprimida, pero es una persona súper dotada de, oye, de doctorados en las mejores universidades, y tú la escuchas y te da una cátedra que te cae de espalda. Pero cuando a mí me tocó hacer una sesión de coaching con esta doctora, pucha, en su corazón estaba vacío, habían problemas emocionales, sus neuronas andaban más, o sea, estaba hablando o estaba en otro planeta. Entonces, entonces, eh, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que para mi posición personal, estos mecanismos, estas nuevas ondas que han salido, esta nueva moda que ha salido, que no es nada nuevo, esto es antiguo. El coaching es algo de muchos años, ¿no? Que se viene haciendo en las empresas, para automotivar a los trabajadores y todo eso, ¿no? Pero, ¿por qué empleo este punto de vista? ¿Por qué me voy a estas ramas? Porque considero que son herramientas que Dios, mire, ojo, lo estoy tomando en el aspecto personal, por supuesto, que Dios permite para poder llegar a profesionales, para poder llegar a empresarios, para llegar a autoridades. O sea, si yo me voy en calidad de pastor, o sea, no todo el mundo te va a entrar, pero si entramos en calidad de un coach, o entramos en calidad de consejero, o entramos en calidad de psicólogo o de coach, o de un practication en PNL, te van a ir a ver a tu consulta porque hay una necesidad, hay un problema interno, y ya todos, si es que algunos hemos escuchado que el coaching lo que busca es de estar del lugar presente al lugar deseado. Entonces, eh, esta es una estrategia, considero, que permite que las personas puedan alcanzar sus objetivos. Entonces, muchas veces lo que el doctor Alfaro explicaba, de que estamos contentos, después estamos tristes, tenemos esas emociones, esos cambios, estos sistemas, como acabo de explicar, que el coach y la programación, el Mindful, ayudan en lo natural a un poco replantear a las personas. Entonces, yo me voy por el camino de que, si lo miro en el aspecto secular, estas son herramientas que podemos probablemente emplear para poder llegar a este sector que no hemos podido llegar, ya no en calidad de pastor evangélico, ya no en calidad, bueno, evangélico, sino ya en calidad de un consejero familiar, en calidad de un psicólogo, ¿no? O un terapeuta, o un coach, ¿no? O un programa, un practication en PNL, donde tú vas a conocer una persona y vas a ir trabajando en sus áreas con las preguntas y todo lo que muchos conocemos, pero te vas a ir ganando la confianza de la persona. Entonces va a llegar un momento que diplomáticamente va a haber una oportunidad
de que vas a salir de la posición de coach a la posición de mentor, porque no hay que confundir las cosas, y en calidad de mentor puedes meter la idea de tu experiencia, porque probablemente te puede preguntar, oye, ¿y qué piensas tú de esto? Entonces yo haría un paréntesis y decir, mira, no te voy a hablar como coach, sino te voy a hablar como mentor, y como mentor hablo de mi experiencia y indirectamente dentro de esa experiencia voy a hablar de Cristo. Voy a hablar que Dios hizo un milagro en mí. Voy a hablar de que logré tal objetivo por tal experiencia y esa experiencia la viví con Dios. Pero si me voy de frente con la iglesia, con los pensamientos bíblicos, esto no va a ser tan fácil. Y es por eso le hablaba al doctor Arturo la importancia de que yo, por ejemplo, quiero ser psicólogo porque es una estrategia, ¿no? De que a mí me conozcan no como el pastor o como el misionero, sino que me conozcan ahora en calidad de profesional, pero que tenga estrategias eh, de una línea cristiana y también de la ciencia, y que esto complemente estratégicamente para llegar a las personas. Entonces, esta parte, estimados pastores, estoy enfocando una posición en el ámbito secular. En el ámbito espiritual puedo compartir lo que decía el pastor Alfaro, en que si, por ejemplo, en este momento yo me siento preocupado porque de repente meto la mano en el bolsillo y no tengo plata para pagar mañana mi arriendo, algo que le decía días atrás al pastor al pastor Arturo le decía una frase que dice la Biblia, y el Espíritu Santo recordará lo que debas decir. Pero ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué me va a recordar el Espíritu Santo? Lo que yo estudié en su palabra. Entonces el Espíritu Santo me va a ayudar y la manera de pensar va a cambiar. Por eso que yo siempre con mis prédicas digo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu vida. Cambia tu manera de hablar y va a cambiar las cosas. Entonces, si yo retroalimento conocimiento bíblico y con el ejemplo práctico que acabo de dar de decir, meto mi mano en el bolsillo, veo que no tengo plata para pagar mi arriendo mañana, sea cierto o no sea cierto el ejemplo, pero me acuerdo de la Biblia me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en la instante, cuando me metí la mano en el bolsillo, vi mi realidad en ese instante que no tenía plata, pues. Pero como en un momento yo me retroalimenté del conocimiento de la palabra que tiene que ver con Filipenses, entonces yo digo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, me automotivé y el circuito de esa ansiedad que estaba, ¡pum!, cambió automáticamente porque ese verso bíblico me ayudó. Pastores, no con esto quiero decir que yo me la sé toda o que yo sepa más que ustedes, no. Estoy compartiendo una experiencia de vida en cuanto a lo que yo interpreto esta enseñanza y en cuanto a lo que yo practico, pero yo sí me estoy llevando cosas. Entonces, yo pienso que esta enseñanza, lo que yo me llevo de usted, Pastor Alfaro, en esta noche, es que Dios me está recordando, decirme, hey, Pablo, eh, esos pensamientos de que no puedo, de que no sirvo, es que a lo mejor, es que quizás, es que a lo mejor lo voy a hacer, esos circuitos me están llevando a vivir lo que yo quiero vivir en este momento, pero tengo que cambiar el circuito de decir, sí puedo, yo valgo, yo me merezco lo mejor, yo voy a lograr mi sueño, y esas palabras que acabo de hacer, agarrarme de las citas bíblicas. Entonces, ¿qué me llevo? Que tengo que cambiar ese sistema. ¿Qué me llevo? Que tengo que ahora empezar a buscar las citas bíblicas complementarias que me ayuden en algún momento de cualquier circunstancia que se me presente a mí o a aquel que llegue a mí, ¿no? Poder permitir marcar un antes, como siempre empleo esa palabrita yo, que ahora estaba deprimido porque no tenía plata para pagar el arriendo, y el después, que esa cita bíblica me ayudó, ¿no? Bueno, esa es mi humilde opinión, no digo que me la sé toda, es lo que yo quise compartir, es lo que yo analicé,
y es lo que yo me llevo y las tareas que me llevo para mi casa. Muy amable, gracias. Gracias, Pastor Pablo. Te gané, Arturo, ni modo. No, nada más agradecerlo. Y me hizo recordar algo. Primero, le hago a través del doctor Arturo, le voy a hacer llegar una propuesta que nosotros la estamos dando en una plataforma, pero se lo voy a compartir, Pastor Pablo. Se llama La Neurociencia de la Fe. Viene con los versículos bíblicos, viene recordando, son todos los temas de cada uno de ellos. Y viene, la verdad fue una revelación que tuve bastante interesante por allá como por el 2016 que empecé a hacerlo y hasta el 2000, casi 20, lo aterricé completamente. Entonces, por ahí le va a pesar, son alrededor de 80, 90 hojas más o menos, ya en Word, para que lo pueda leer y darle a repasar. Y yo creo que Dios le va a revelar cosas por esa hambre que usted está buscando. Segundo, nunca es tarde, la verdad. Y tercero, me hizo acordarme de aquella frase que la esposa no podía estar en paz porque el esposo no dejaba de estar dando vueltas y preocupado y se levantaba y se sentaba por lo mismo que debía de pagar la renta al día siguiente. Y no tengo dinero y bueno, ¿qué es lo que te mortifica? Que no tengo dinero. Dijo, bien sencillo, ¿a quién le debes? Pues a tal persona. ¿Sabes su número? Sí. Y era de madrugada, le marca y dice, ¿cómo se te ocurre, mujer? Mira, ahorita se te va a quitar la situación. Le marca, ¿es usted fulanito de tal? Sí, mire, mi esposo no tiene dinero, así es que no espere el dinero mañana. Luego le decimos, pum, y le colgó. Entonces dijo, ¿qué hiciste? Nada, ya la preocupación la tiene él, tú ya no la tienes, duérmete tranquilo. ¿Ok? Así es que, gracias, adelante, pastor, perdón. Gracias, muy amable usted por todo y gracias por esa aportación de ese material. Siempre es bueno para ir creciendo. Muy amable, Pastor Alfaro. Bendecido. Gracias, al contrario, a ver, Arturo. Ah, bueno, bueno. Bueno, a la pastora Leti también, hombre. Milagro que la vemos en la pantalla, mire. Ahora, ¿tiene alguna pregunta, pastor? ¿Algún comentario? Adelante. Bendiciones. Yo quería comentar, por ejemplo, que decían cuando hay personas que no, o sea, que lo que decía el pastor Alfaro, que llegan pero no están convencidos si no hay cambios y no quieren. Usted había comentado en una ocasión de que en ciertos momentos hay que dar algunos medicamentos. ¿No podría ayudar en que se le dé algún medicamento para que, pues eso, que andan tan acelerados, o sea, se calmen y puedan razonar un poco más? O no sé, o sea, esa es mi pregunta. Sí, pero igual, pastora, es cierto, y yo lo mencioné, nada más que vuelvo a repetirlo y lo decía también con la pastora Lupita. Sí, pero yo le puedo sugerir que vaya y vea al psiquiatra y va a decir, no estoy loco, no va a querer, me va a dar medicamentos, entonces no puedo yo hacer algo por la persona que quiere. Pero si está a la disposición y vemos que de manera consciente él se le dificulta, claro, su palabra nos dice muy claramente esto, nos da médico y medicina, o sea, no se lo estoy diciendo yo, está escrito que él dice, nos da médicos y medicinas. Sino para qué existen los médicos, para qué existen los ingenieros, para qué existe, o sea, toda la ciencia es cómo la vamos a utilizar, pero lo que sí hacemos es cómo después revertimos ese modelo para poderle ayudar y favorecer para que él vaya minimizando. Esto no significa que dejes de tomar. La cuestión del medicamento y en una dependencia, porque luego nos vamos a los extremos paradigmáticos, es decir, si soy cristiano, debo de estar sano y no debo de tomar medicamento. Y pues ese es un pensamiento de una doctrina muy limitada, como que pues no me hago transfusión de sangre, si Dios me va a sanar, pues no, compadre, no va a pasar así. Y hemos visto muchos casos cómo se pierden situaciones. Entonces, si en un primer momento la situación es compleja para la persona, lógicamente mi orientación es que vaya a ver a un especialista que le pueda aconsejar qué tipo de medicamento, pero sin dejar de trabajar la parte espiritual y la parte almática de la persona. El problema, le decimos, el cerebro trabaja con las experiencias. Si yo no conozco, les puse el ejemplo a ustedes, y ahorita está aquí el pastor Pablo, lo quiero hacer porque sí, ya lo hice con ustedes. Pastor Pablo, ¿me puede decir cuál es la fruta del árbol del pan? ¿Qué forma tiene? ¿Qué textura? ¿Qué color? ¿Qué tamaño? La fruta del árbol del pan. No sé cuál será la fruta, disculpe, porque no le Ok. comprendo. Así es, exactamente, ¿verdad? Pero si yo le hago ver y le digo y le muestro, va a decir, pero es que acá le dicen de esta forma, sí, nada más que por ese lado no lo conoció. Así es el cerebro, si algo no lo tiene, pero sí agregó algo. ¿Qué vino a su imagen cuando escuchó la fruta del árbol del pan? ¿Qué vino sí a su imagen?
ver de dónde existirá esa fruta para que, de dónde creó el pan, pues. Se fue Sí, el maná. Estoy tratando de buscar una imagen en la mente, pero no, exactamente, fue a buscar una imagen en la mente y entonces es a lo que voy, que quiero decirle a la pastora Leti. Cuando yo traigo un problema, lo primero que hace el cerebro es me voy a ir a la imagen. ¿Qué tengo de la imagen cuando yo digo psiquiatra? ¿Qué tengo de la imagen? Ah, son las personas que están locas, que son esto, que tienen esquizofrenia, que están mal, que la cabeza, que no pueden. Esa es la imagen que tengo, pero la realidad es que el psiquiatra es un especialista en un área del cerebro que precisamente está validado para que él pueda medicar. El psicólogo no medica. El doctor natural no medica para esas cosas. Es el psiquiatra el especialista. Entonces, la pregunta es, ¿a quién voy a hacerle caso en un momento determinado? Pues no es al mecánico, es al especialista. Entonces, ahí es donde esta precisamente la parte ética de la que tocaba la pastora Lupita, es donde nosotros podemos intervenir, esa parte ética de decir, a mí no me compete, pero conozco esto. Por eso hablamos de la interdisciplinariedad entre el colectivo de todos los profesionales en las áreas de la salud, del bienestar y de sobre todo de las neurociencias para poderlo establecer, para poder ayudar y favorecer a que salga rápida la persona. Sí, mi pregunta era esa, de que alguien le administrara algún medicamento, o sea, ya sé que nosotros, pues no tenemos ni idea de eso, pero mi pregunta era si sí era conveniente, porque a veces si ya calmándose un poco pudieran comprender, querer realmente salir adelante, porque hoy están tan descontrolados que pues no. Entonces, pues muchas gracias darme sus conocimientos, por la explicación. Le agradezco, pastor. Muchas No, gracias. gracias, al contrario, estamos para servirle, pastora Leti. Gusto saludarle. Linda la clase, muy amable, gracias. Sí. Muy muy bien, pues ya estamos por aquí con el tiempo. Nada más rapidito, conforme a la pregunta que hacía la pastora, hay una depresión, que voy a hacer como una analogía del virus, como si hubiera un cierto virus que se traga los neurotransmisores, es que se producen los neurotransmisores. Entonces, esa depresión jamás la vas a aliviar con oración, bueno, a lo mejor, ¿verdad? No vamos a quitar esa parte del milagro, pero no se va a solucionar con terapia, no se va, si interviene un psiquiatra y lo medica por 4 o 6 meses, la persona no va a agarrar una adicción farmacológica y va a salir de esa depresión bien y va a impulsar que nuevamente esos neurotransmisores de manera natural comiencen nuevamente a producirse, porque eso que se los estaba tragando, pues ya lo mató. En estos casos es importante que un psiquiatra pueda intervenir a través del medicamento. No es en todas las depresiones, pues, ¿verdad? Pues terminemos, doctor Alfaro, porque está a punto de dar las 11 de la noche. Ya la medianoche allá en Perú. A la medianoche, pero el pastor Pablo, no, nada más agradecerles y decirles, bueno, lo importante de lo que ustedes están haciendo, que se valoren a sí mismo este tiempo que han dedicado y bueno, pues las lecturas, prepararse sobre estos contenidos, buscar de más. Hemos por ahí compartido algunos libros. Si hay necesidad a través del pastor Arturo, seguiremos subiendo más información porque es algo que nos va a fortalecer y no únicamente para la cuestión profesional o la cuestión laboral, sino en nuestro ser, en nuestra esencia, para poder intervenir con otros personajes, como bien lo han estado hablando aquí. No por ego, no por orgullo, no por soberbia, sino por comprensión más práctica y fácil de aquellos procesos que estamos viviendo con respecto al concepto de la espiritualidad o al concepto de cristianismo que estamos nosotros realizando. Y que, bueno, podamos ser influencia. La idea es que seamos influencia, que podamos ser esa luz, que podamos ser esos faros y en cualquiera de las esferas o los montes que la sociedad nos tiene. Como yo me ha tocado estar influyendo en la política, a otros les va a tocar en los medios de comunicación, a otros en la educación, ¿verdad? Todo eso nos puede estar viendo para poder fortalecer. Pero esto lo dijo también el pastor Pablo, nos queda más que la lectura. Lecturas, incorporar y solamente va a expresar aquello de lo que traemos en nuestros proyectos. Por eso hablaba yo que se generan programas.
Nuestro cerebro es la mejor y mayor computadora, pero si no le metes programas, pues no jala. Así de fácil. Entonces, tú puedes tener la última versión de la mejor computadora, pero no tienes el AutoCAD y entonces no puedes planear, ni organizar, ni diseñar. Entonces, tenemos que meter esa información, ese software, para que nosotros podamos tener, en ese sentido, respuestas muy asertivas, y esto nos va a llevar a ese grado de sabiduría, de comprensión y sobre todo de ser, pues, esa bendición. Dice que la palabra de Dios nos dice que seamos bendición, que recibamos la bendición para ser bendición para otros, y en esa multiplicación precisamente se alcanzan, pues, muchas más personas en todo el mundo. Y esto es lo que está trascendiendo en la actualidad. Ese boom de lo cual hablaba ahorita el pastor Pablo, es la estrategia que Dios nos está dando, pero para saberlo hacer con sabiduría. Yo no niego, conmigo llegan muchas personas de todas religiones, de verdad, de pensamientos, y ¿qué les decimos siempre al final? Vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios. O sea, no dejamos de fuera el proceso. Ya después se sorprendan, y cuando me han conocido, wow, ¿a poco es pastor? ¿Sí? Es que anda jugando, es que anda acá, es que va para allá, es que lo vimos en la bicicleta, es que lo damos en esta conferencia, es que habla de aquí, eso, de ser la sabiduría que Dios nos va dando. Pero entonces ya no se meten con el hecho, ya no les tienen el estigma de que soy pastor y que les voy a hablar nada más de religión, sino como viendo el proceso que está en la Biblia, cómo lo podemos aterrizar y cómo puedes tú ser un mediador de lo que está en la palabra, pero ser el ejemplo. Decía Pablo, ya no lo vean a él, dice, véanme a mí lo que yo estoy haciendo. Entonces es una responsabilidad, decía la pastora y Arturo, el compromiso que somos nosotros portadores de ese ADN espiritual. Entonces, pues en eso nos quedamos, y yo agradezco. Hasta aquí me pagan, ya son las 11, entonces ya terminé. Feliz noche para todos, que descansen un excelente, exitoso fin de semana. Disfrutarlo por ahí en familia, en la congregación, usados por el Espíritu Santo de una manera poderosa. Y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Gracias. Gracias, Pastor Pablo. Gracias que nos acompañó. Dios les bendiga.